Buenos días, mis hermanos. Nunca he estado leyendo una porción de la palabra de Dios y llegas a una historia y mirando las palabras y leyendo las palabras que se encuentra algo que parece muy extremo y que le asusta y que las acciones de Dios parecen como muy extremos. Pues esta mañana quiero cubrir uno de estos lugares y yo creo que hay mucho que podemos aprender de estos dos versículos. Estamos en 2 de Samuel capítulo 6 y quiero leer el versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios así. Y cuando llegaron a la era de Necón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por su atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Lo que está pasando aquí en esta parte de la escritura es que está David sacando la arca en un lugar donde estaba muchos años y sacándolo para llevarla a la ciudad. Y aquí podemos ver que había dos muchachos hermanos y que ahí dice los bueyes tropezaron y estaban llevando el arca de Dios a la ciudad, pero en medio de esta los bueyes tropezaron y ahí Usa puso su mano sobre el arca de Jehová y encontramos en este momento, dice la palabra de Dios, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y luego lo mató en el instante. Para la persona que empieza a leer la palabra de Dios, este puede parecer como algo muy extremo. ¿Por qué tan extremo fue Dios en esto? Pero hermanos, necesitamos entender que una de las razones es porque Dios ya había dado a Moisés y a Aarón instrucciones específicas de cómo es que deben llevar o mover el arca. Ya tuvieron el plan en las Santas Escrituras. Entonces, dos cosas que fueron importantes es que necesitaban llevar el arca nada más los levitas. ¿Ok? Un tribu de Dios específico para llevarlo. Otra cosa, la Biblia dice que deberían usar, ¿qué? Vara. Usar varas para llevar el arca. Y Dios ya sabía. Y aquí en este lugar encontramos que ellos pusieron el arca sobre un carro hecho de madera y pensaron que era suficiente para llevar esto, pero Dios ya había dado a ellos el plan específico en que deben estar llevando el arca de Jehová, de Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, los detalles sí son importantes a Dios. No se olvide esto. Los detalles que se encuentran en la palabra de Dios sí son importantes. Por eso debemos estar escuchando. Debemos ser muy cuidadosos leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y que lo hacemos para servir un Dios que es santo. Hermanos, ¿qué principios podemos aprender de este lugar de la Biblia? Hablando de la desobediencia y la obediencia. La primera cosa es que la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. ¿Sí me escuchó? La obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. No hay manera de decir que somos obedientes cuando tardamos en obedecer. ¿Ok? Le voy a dar una ilustración de esta. Vamos a decir que estás saliendo para ir a trabajar, saliendo de tu casa para ir a trabajar. Y ahí usted escucha la campanita de los basureros y ahí van a pasar y usted grita a su hijo, a su hija, hey, saca la basura, ahí vienen. Entonces usted sale a su trabajo, regresa en unas horas y ahí regresando encuentra que ahí afuera en la calle está la basura
que dijiste a tu hijo que sacara de la casa y ahí está en la calle. Entonces, ¿qué pasó? Y usted habla con su hijo o su hija y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Sí sacaste la basura o no? Sí, mamá, apenas lo hice. Hermanos, esa es obediencia retrasada y no funciona. Cuando Dios habla a nuestros corazones, debemos ser obedientes en el momento exacto. Voy a leer otro versículo en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no enderezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El versículo 7 tiene una palabra chiquita, pero poderosa. Dice aquí en el versículo 7, por lo cual, como dice Jehová, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Una palabra, 3 letras. Hoy. Hermanos, el día de servir a Dios es hoy. Mucha gente dice, pues mañana voy a servir a Dios, mañana voy a empezar a diezmar, mañana voy a ser bautizado, mañana voy a ser fiel a la casa de Dios, mañana voy a empezar leyendo mi Biblia cada día, mañana voy a empezar testificando a gente diciéndoles de Cristo. No, hermanos, el día de servir a Dios es hoy. Amén. Usted y yo necesitamos entender que cada día que levantamos, que abrimos nuestros ojos, ese es un día de servir a Dios. Entonces, la obediencia retrasada, hermanos, sigue siendo ¿qué? Desobediencia. Entonces, no podemos justificarlo. La segunda cosa, una buena excusa nunca justifica la desobediencia. Una buena excusa nunca justifica la desobediencia. Si usted ya tiene un tiempo en el camino de Cristo, ya como hijo de Dios, creciendo en las cosas de Dios, una cosa que vas a encontrar, el diablo te va a dar pretextos. Por cualquier cosa te va a dar pretextos para que no estás sirviendo a Dios. Te va a dar pretextos para que no vayas a la casa de Dios. Te va a dar pretextos para que no comparta un folleto con un vecino. Ay, el diablo nos da muchos pretextos, hermanos. Pero una buena excusa o una buena pretexto nunca justifica la desobediencia. Si recuerda a Adán y Eva, cuando Dios vino ahí para hablarles y para ver lo que había hecho ellos, y primeramente llegó a Adán, ¿sí? Y dijo, Adán, si comiste de la fruta que le dije que no. Y dije, pues, Eva. Y él empezó de echar la culpa en ¿quién? En Eva. Y luego Eva, ¿qué hizo? También, ella mirando alrededor, mirar al serpiente, dije, el serpiente. Echando la culpa, pretextos por ser desobediente, hermanos. Pero ¿sabe qué? No solamente fue el serpiente que sufrió. No fue solamente el serpiente que sufrió las consecuencias, pero también Adán y Eva. Entonces, una buena excusa o pretexto no nos justifica delante de Dios. Puede ser que tú puedes justificarte en los ojos de su vecino. O tú puedes justificarte en los ojos de su familia diciendo, pues yo no hago esto porque esto. Pero déjeme decir una cosa, hermanos. No te justifica en los ojos de Dios. Dios nos ha dado su palabra y no hay manera. Puede ser que su vecino dice, sí, tiene la razón. Es muy extremo ir a la iglesia 3 veces por semana. Entonces una vez o cuando le conviene. No. La Biblia dice que no debemos dejarnos de congregarnos, que es importante que estamos cerca a la palabra de Dios. Por eso los videos sí son de bendición para mí. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda durante esos días difíciles de estar cerca a la palabra de Dios y estar creciendo en las cosas de Dios. Sí es importante, pero no puede ser que su vecino piense que todo está bien, pero tu vecino no es el juez. Dios es el juez. Amén. Entonces necesitamos entender que una buena excusa nunca justifica la desobediencia. Número 3.
¿Ok? Las consecuencias siempre siguen la desobediencia. Ahí van, mano a mano. Ser desobediente y luego viene ¿qué? Las consecuencias. El diablo nos dice, nah, está bien. No hay problema, no hay consecuencias. No habrá consecuencias. Lo hacemos lo que queremos hacer y vamos a ser desobedientes. ¿Y sabe qué? Nadie va a saber. Pues tú sabes, hermano. Dios sabe. Puede ser que tus papás no van a saber, o tus hijos no van a saber, o tu esposo no va a saber, o tu esposa no va a saber. Pero ¿sabe qué? Dios sabe. Y es Dios que da las consecuencias por nuestra desobediencia. Amén. Usa este muchacho aquí en esta historia donde estuvimos. Él hizo un momento de desobediencia, agarró el arca de Dios y luego, ¿qué pasó? Su destino fue cambiado. Amén. Entonces no tenía destino. Dios lo mató inmediatamente. Las consecuencias siempre siguen la desobediencia. Recuerda a Moisés. Ahí en Números capítulo 20. Moisés, Dios dijo, háblele a la roca y que va a salir agua. Pero ¿qué hizo Moisés? El hombre de Dios, el varón de Dios, el líder del pueblo de Dios, ¿qué hizo? ¿Obedeció a Dios? No. Él golpeó la roca en lugar de ser obediente a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Había consecuencias. ¿Qué eran las consecuencias de Moisés? Moisés no entró a la tierra prometida. Él llegó ahí con su pueblo, ahí a la orilla, ahí en la frontera de la tierra prometida. Y todo el pueblo pasó, pero Moisés no tenía derecho dado por Dios de pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay consecuencias de desobediencia. ¿Ok? El número 4. La pequeña desobediencia hoy nos lleva a un mayor desobediencia mañana. ¿Sí me escuchó? Amén. La pequeña desobediencia de hoy, ¿qué va a pasar? Nos lleva a un mayor desobediencia mañana. El diablo, hermanos, es mentiroso. Un cristiano nunca debe olvidar esto. El diablo nos ofrece muchas cosas y dice, mira mira tan bonito es este pecado y mira qué diversión puedes tener. Pero el diablo es mentiroso y dice, no es cosa grande. Este pecado no es cosa grande, pero hay que recordar, hermanos, si somos desobedientes en las cosas chiquitas hoy, amén, mañana vamos a ser desobedientes en cosas mucho más grandes. Déjenme darle un ejemplo de lo que estamos leyendo aquí sobre Usa. La Biblia dice que Usa, este muchacho, su papá tenía una casa. Y ahí en la casa guardaron el arca de Jehová, de Dios Todopoderoso. Y la Biblia nos dice que lo guardaron. ¿Alguien sabe cuántos años lo guardaron ahí en su casa? Lo guardaron por 20 años. Entonces ahí tenían y estos muchachos crecieron. Su papá era el papá de la casa, pero ellos crecieron alrededor del arca de Dios. Imagínense, jugando alrededor y ahí está en la esquina, ahí está el arca de Dios Todopoderoso. Y ellos crecieron y por supuesto supieron que no debería haber tocado el arca de Dios. Entonces no lo tocaron porque si hubiera tocado antes, pues muertos. Entonces no lo tocaron. Pero una cosa pasó. Empezó con un pecado chiquito y luego termina en la muerte. Tal vez ahí jugando alrededor del arca pusieron bien cómodos. Y al principio con mucho respeto, mira, ahí está el arca de Dios. Pero sobre los años, poco por poco, pues llegaron al punto de dejar y ser más cómodos alrededor de las cosas de Dios. Y luego el siguiente paso puede ser que falta de respeto para Dios y las cosas suyas. Y luego cuando llegó el día que sale el arca de su casa,
Entonces ellos pensaron que supieron mejor que lo que había dicho Dios. ¿Y qué? Ellos decidieron hacer un carro cuando la Biblia nos dice específicamente cómo es que debería haber llevado el arca de Dios. Pero ellos pensaron que eran más inteligentes que Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que lo tocó el arca y se murió. Hermanos, es importante que entendamos que si faltamos respeto por Dios y las cosas de Dios, hoy, eso nos lleva a una mayor desobediencia mañana. Vamos a mirar una cosita más. Número 5, hablando de la desobediencia. ¿Ok? El sabio aprende de la desobediencia de otros. El sabio va a ver las fallas de otras personas, va a ver la desobediencia de otras personas, va a ver las consecuencias de la desobediencia de otras personas y el sabio va a aprender de estas fallas. Va a aprender de esta desobediencia para que puede evitar este tipo de vida. Voy a regresar a donde empezamos ahí en 2 de Samuel. Y mira lo que dice aquí, el versículo, si tiene sus Biblias, el versículo 9. Después que había pasado esta tragedia tan feo, este muchacho dice, hablando de David, dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Diciendo ahí, hermanos, él dijo, pues si no funciona de esta manera, ¿cómo es que puede llegar el arca de Dios a mí, a la ciudad? ¿Cómo es que podemos llegar? Hermanos, este hombre sabía que lo que había pasado no funcionó. Amén. Hermanos, David era más inteligente que nosotros. Porque miramos gente que tienen vidas destruidas y tienen vidas que son rotas y tienen vidas tristes. Y aún mirando las consecuencias de una persona que no caminaba con Dios, que rechazó las cosas de Dios. Aún nosotros mirando seguimos haciendo lo mismo. Hermanos, David dijo la primera palabra, ¿cómo? ¿Cómo? Si no funciona una vida así. Si no funciona la manera así, entonces ¿cómo puedo yo llevar el poder de Dios? El arca de Dios era un representante del poder de Dios. ¿Cómo es que puedo yo tener el poder de Dios en mi vida? Hermanos, les digo la respuesta. Por obediencia. Obediencia. Tenemos que obedecer la ley de Dios Todopoderoso. No hay manera alrededor para tener la bendición de Dios. No hay otra manera para tener el poder de Dios. Es por la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Amén. No importa si va a una iglesia, pero si somos desobedientes en la casa, no hay bendición. No importa si va saliendo para compartir la palabra de Dios puerta en puerta. No importa si lo hace con tu iglesia, pero ahí en tu escuela andas como otra persona, hermanos, no hay bendición. El sabio aprende de la desobediencia de otras personas. Espero que están mirando alrededor y tú puedes usar su mente y tu corazón para examinar y ver las consecuencias de una persona que rechace el camino de Dios. Hermanos, en este lugar podemos encontrar que David era en shock. Él miró a este muchacho, morir, mejor dicho. Y él miró a él y luego empezó a pensar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Hermanos, muy sabio era David. Mira, escucha esta. Los sabios evitan las trampas en las que otros han caído. Eso es obvio, hermanos. Los sabios evitan las trampas en las que otros han caído. Usted y yo necesitamos ver la vida de otras personas. Necesitamos examinar
las vidas de otras personas. No juzgándoles, amén. Tenemos que juzgar a nosotros mismos, pero también siendo sabio y mirando una persona que deje de ir a la casa de Dios, una persona que deje leer la palabra de Dios, una persona que deje el camino de Dios. ¿Cómo termina su vida? ¿Cómo termina su vida? Necesitamos ver. ¿Por qué? Porque los sabios pueden evitar las trampas que el diablo ha puesto ahí en la vida. Hermanos, al principio parece muy extremo lo que miramos en la palabra de Dios. Parece muy extremo que, nada más solo lo tocó y Dios lo mató. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es importante. Y Dios escribe palabras específicas, exactas, para que podamos obedecer. Y es culpa nuestra si rechazamos la palabra de Dios. Dios no lo mató a este muchacho sin haber avisarlo primero de su manera, de la forma de tocar las cosas de Dios. Hermanos, usted y yo tampoco no vamos a evitar las consecuencias de la desobediencia. No importa si eres pastor, diácono, no importa si eres un líder en tu iglesia, no vas a ¿qué? Evitar las consecuencias de la desobediencia. Usa, aquí en este lugar, hermano, Usa tenía un buen excusa. Es que iba a caer, yo no quería que se cae el arca de Dios. Entonces, él tenía una buena excusa, él tenía una buena justificación, tenía un buen motivo en haber tocado, pero de todos modos, hermano, aunque tenía buen pretexto, buen justificación, buen motivo, pero su desobediencia fue mala. Y eso dio lugar a las consecuencias trágicas en su vida. Hermanos, para terminar, no dejes que el diablo te engañe con buenas excusas para la desobediencia. El diablo te va a dar pretextos. Encuentro gente todos los días que me dan pretextos como un pastor. ¿Dónde estaba, hermana? No, es que, ¿por qué no fuiste a la iglesia, hermana? No, es que... Y ahí empiezan los pretextos, ¿sí? Pero no solamente a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a los niños. No hay pretextos. No hay buen pretextos para ser desobediente a Dios. Y necesitamos llegar a este punto de decir, sí es cierto, Dios merece toda mi vida. Dios merece toda mi obediencia. Y yo no quiero ser engañado por el enemigo. Yo quiero obedecer a mi Dios. Espero que Dios ha usado su palabra en este tiempo a hablar a tu corazón de las necesidades que hay. Espero que también podamos examinar nuestras vidas y ver cuando hay pretextos, porque muchas veces sí hay pretextos. No debemos dar lugar al diablo. La Biblia dice, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque la única cosa que quiere el diablo es que seamos desobedientes a nuestro Padre Celestial. Si Dios habló a su corazón en este momento, vamos a tener un minuto de invitación. ¿Qué es una invitación? Un tiempo de inclinar su cabeza, cierre sus ojos y pídele a Dios, Señor, ayúdame. Yo no quiero darle pretextos, yo quiero darle mi vida. Si Dios habló a su corazón, incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar por algunos segundos. Oramos.
Muy bien, pues gracias hermanos por tomar el tiempo de escuchar este video y espero que sea de bendición. Y espero que cuando apagamos la televisión, apagamos nuestra computadora, nuestro celular, que este mensaje quede en tu corazón. No hay pretextos para ser desobediente a nuestro Dios. Él merece todo. Él merece todo. Pues gracias hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.